Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció una pausa de 90 días para la aplicación de sus aranceles recíprocos, excepto para China. Luego del denominado Día de la Liberación para la industria estadounidense, Trump decidió suspender el nuevo esquema arancelario como resultado de una variedad de factores que se asocian principalmente a las presiones sobre los mercados financieros, la desconfianza de sus asesores principales, quienes pronosticaron un pánico financiero, y la preocupación por las amplias consecuencias político-económicas que los aranceles podrían acarrear. En este sentido, el rápido aumento de los rendimientos de la deuda pública sería una de las causas más importantes de la decisión presidencial. Si bien Trump anunció la suspensión de los aranceles durante 90 días, declaró que China no era la excepción y elevó los aranceles sobre las importaciones de la segunda economía más grande del mundo al 125%, alcanzando un total de 145% si se toma en cuenta el arancel del 20% por el suministro de fentanilo a Estados Unidos. En represalia, el gigante asiático propuso elevar sus aranceles al 125% después de que Beijing prometiera luchar hasta el final contra los aranceles de Trump. Más allá de las medidas coyunturales, el arancel base del 10% impuesto a las importaciones de casi todos los países del mundo seguirá vigente. Estados Unidos, Irán. El presidente Donald Trump aseguró que su país mantendrá reuniones de alto nivel con Irán para poner fin a su programa nuclear. Este sábado en Omán, en lo que será un encuentro reservado entre Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, y el canciller iraní Abbas Araghchi, se llevará a cabo una negociación para lograr un acuerdo bilateral que permita desmantelar el proyecto nuclear iraní con el fin de evitar una guerra sin antecedentes históricos en Medio Oriente. En este aspecto, Trump sostuvo que no se puede permitir que Irán tenga armas nucleares y que si se negaba a detener los esfuerzos de desarrollo, una acción militar sería inevitable, siendo Israel quien desempeñaría un papel clave en este sentido. Las potencias occidentales acusan a Irán de tener una agenda clandestina para desarrollar la capacidad de fabricar armas nucleares mediante el enriquecimiento de uranio a un alto nivel de pureza fisible. En tanto, Teherán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente energéticos y civiles. Argentina. El FMI anunció que llegó a un acuerdo técnico con Buenos Aires para desembolsar un préstamo de $20.000 millones. El Fondo Monetario Internacional informó que llegó a un acuerdo técnico con el gobierno argentino por $20.000 millones, el cual se pondrá a consideración del directorio ejecutivo del organismo internacional en los próximos días. El programa tendrá una duración de 4 años y el organismo destacó los avances iniciales del Plan Económico del Poder Ejecutivo y mencionó la necesidad de una nueva fase que incluya más reformas junto a la consolidación de la estabilidad. El monto que desembolsará en derechos especiales de giro llega con el propósito explícito de apuntalar las reservas del Banco Central, hoy en $24.657 millones. En ese sentido, un análisis de los vencimientos de deuda entre 2025 y 2028 revela que el préstamo total equivale casi con exactitud a lo que el país debe devolver al propio fondo en ese periodo. Rusia, Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió la posibilidad de que Ucrania vaya a elecciones mediadas por las Naciones Unidas. Vladimir Putin propuso una administración temporal para Ucrania liderada por la ONU, los Estados Unidos y los países europeos como vía para un alto el fuego con Moscú. El mandatario ruso ha calificado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un líder ilegítimo y ha asegurado que su mandato terminó en mayo de 2024, por lo que se niega a pactar con él. Corea del Sur.
El Tribunal Constitucional confirma la destitución del presidente Yoon Suk Yeol. En un fallo contundente y por unanimidad, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur decidió destituir al presidente Yoon Suk Yeol al validar la moción de juicio político aprobada por el Parlamento en diciembre pasado, a raíz de la breve imposición de la ley marcial en 2024, que desató la peor crisis política en el país en décadas. El presidente del tribunal consideró que las acusaciones de Yoon Suk Yeol violaron los principios fundamentales del Estado de Derecho y la gobernanza democrática, y que no solo declaró la ley marcial, sino que cometió actos que violaron la Constitución y la ley, en particular al movilizar fuerzas militares y policiales para impedir que la Asamblea Nacional ejerciera su autoridad. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con el doctor Alejandro Simonov, un amigo de la casa. Alejandro Simonov es doctor en Relaciones Internacionales por la UNLP, titular ordinario de Historia General 6 en la Facultad de Humanidades, de Historia Contemporánea. Es coordinador del Centro de Reflexión en Política Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, el CERPI, y es profesor de Política Exterior Argentina en la maestría en Relaciones Internacionales, también de aquí del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Alejandro, buenos días, muchas gracias por dialogar con nosotros. ¿Cómo va? Buenas tardes. Como experto en política exterior, ¿qué análisis haces de este prácticamente año y medio de gobierno de Javier Milei? ¿Ves alguna continuidad con la gestión anterior o es todo ruptura? No, en realidad, digamos, es decir, cuando hablamos de continuidad, es decir, ruptura, por un lado, lo que hay que tener en claro es que en toda la región hay cierta oscilación entre lo que se llaman tendencias globalistas y tendencias autónomas. Yo diría que tiene dos particularidades, dos especificidades que me parecen importantes. Una es el rechazo al multilateralismo, que es algo, digamos, que no se veía, digamos, es decir, no hay registro en la tradición diplomática argentina de ese tipo de actitudes. Más, si Argentina desde el siglo XIX fue uno de los propulsores de fórmulas de multilateralismo, y por otro lado, me parece que el otro registro, digamos, con el que nos encontramos es el que tiene que ver con, digamos, cierta exacerbación, ¿no es cierto?, en los postulados, digamos, de tipo globalista. Yo creo que, digamos, para mostrar un ejemplo típico de este tipo de políticas, el gobierno de Milei no se sale ni un milímetro de ese libreto, digamos. Llegando a estas observaciones que me haces, ¿qué costos visualizás para la República Argentina con respecto a la adopción de este tipo de políticas y cuáles serían los posibles beneficios? Yo creo que de la forma en la que está encarado, muy pocos beneficios. Porque el problema básico es cuando en el accionar internacional de un país confunde sus intereses con los de otros interlocutores del sistema internacional. La Argentina tiene confluencias y divergencias con otros actores del sistema internacional. Cómo lo ven, cuáles son las acciones a llevar adelante, etc. Ahora uno puede asumir en un 100% esta posición. ¿Por qué? Porque sería asumir que uno es el otro Estado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un problema en esa construcción, un problema, digamos, de naturaleza lógica casi. Y al asumir, digamos, y también, digamos, en algún sentido con contradicciones. Por ejemplo, para hablar de la cuestión la cuestión más importante del plegamiento, que es la relación con Estados Unidos, ¿no? Con lo que se enfrentaba, digamos, la Argentina, digamos, desde la llegada de Milei, digamos, es un alineamiento que tenía ciertas tensiones con Estados Unidos en el marco de las políticas multilaterales, básicamente, ¿no? Es decir, que donde el gobierno Trump tenía cierta predilección por una agenda que el gobierno argentino rechaza visceralmente. Y esto eran focos de problema. De hecho, eso no solamente se reflejaba en el ámbito internacional, sino también en la reunión de OEA de Asunción del año pasado, ¿no? Donde la Argentina prácticamente quedó sola, digamos, discutiendo posiciones casi cavernícolas. Ahora bien, la llegada de Trump despejó esa agenda, pero está generando otros problemas, que son los que estamos viviendo en estos días, que tiene que ver con las políticas proteccionistas que Trump plantea y en donde el gobierno pareciera no asumir las características de esa política, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco tiempo estuvieron, digamos, de hecho el presidente lo dijo por lo menos en 2 o 3 oportunidades, en diversos foros,
la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. A todas luces, digamos, es algo poco probable, por decirlo bien, más allá de que en algún momento Trump dio cierto visto bueno, por decirlo de alguna manera, pero que de hecho no se terminó reflejando en acciones concretas tendientes a... Porque de hecho de hablar de un tratado de libre comercio pasaron a hablar de un acuerdo general de comercio, que es una declaración de buena voluntad, básicamente. Sí, a mí No más con que eso. respecto a esto, Alejandro, Y me hacen ruido dos o tres cuestiones. Una, históricamente, desde que Estados Unidos está planteando esto para la región, yo recuerdo la primera conferencia interamericana de fines del siglo XIX, de 1889, Argentina rechazó de plano esa idea y consiguió la solidaridad del resto de la región. Después en la Cumbre de las Américas, que tuviera lugar en Mar del Plata, cuando se plantea la iniciativa del ALCA, sucedió algo similar. Me da la sensación de que hay una casi línea histórica de nuestra política exterior al respecto en no, relación a Estados Unidos. porque tiene que ver con intereses muy concretos, Juan, en ese sentido. ¿Que cuáles son? Son los intereses agroexportadores, que están en tensión con Estados Unidos, porque, digamos, ¿qué le vamos a vender a Estados Unidos? Carne de res, ¿qué le vamos a vender? Carne de cerdo, carne de pollo, cereales. Si producen todo eso. Y además el problema no solamente que son economías competitivas, sino que Estados Unidos tiene históricamente un proceso de protección no para arancelario sobre la base de la existencia de subsidios. Con lo cual, lo más probable es que digamos, la firma de un acuerdo de ese tipo termine afectando nuestra producción agrícola-ganadera. Es el ejemplo de México, que hoy es un país, digamos, que importa maíz de Estados Unidos, porque precisamente no puede competir, digamos, el maíz que se produce en México no se puede, digamos, no alcanza los valores del precio subsidiado que tienen los agricultores norteamericanos. Bueno, acá pasaría algo parecido, digamos, que es un proceso general que uno ve que van aconteciendo en todos los países que firman acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o, digamos, en estas firmas de acuerdos de libre comercio que involucran actores desarrollados con actores subdesarrollados. Estamos dialogando con Alejandro Simonov. Ahora, ¿cuál es el incentivo concreto? Si en términos económicos no se puede sacar rédito alguno de ello, ¿es simplemente una cuestión de alineamiento político? Hay una cuestión absurdamente ideológica, donde se piensa que el resultado va a ser bueno a pesar de las contrariedades momentáneas. Porque la Argentina está dentro de una estructura, si se quiere, internacional, una cancha de juego internacional, donde además de la Argentina está Estados Unidos, Brasil y China. Y vos tenés que tratar de moverte en esas bandas, digamos, ¿no? Y tratar de congeniar las tensiones y distensiones que hay dentro de esa banda. Bueno, el gobierno ha decidido, digamos, por un lado, deshacerse de dos de esas variantes, que son cosas que uno no maneja, y privilegiar la relación con Estados Unidos, digamos, que entiendo, digamos, que en principio podría ser, puede generar en algunos sectores algunos beneficios. Pero es cierto que hay otros sectores que, digamos, que van a ser literalmente diezmados en función de esa relación. Y eso digamos, hay poca duda de que eso es así, porque la experiencia empírica, histórica, indica eso. No es que esta vez va a ser distinto. Si no hay nada que indique que vaya a ser distinto. Hablando de líneas históricas de nuestra política exterior, estaba pensando también en cuánto puede afectar este vínculo especial y ese alineamiento acrítico que se está teniendo con actores puntuales del sistema internacional, Estados Unidos el principal, Israel el segundo. Otra cuestión que es crítica para el pueblo argentino, como es la cuestión Malvinas. Venimos de varios AGAF. Esto, Argentina siempre ha privilegiado la vía multilateral y atacando el multilateralismo, no sé qué viabilidad tiene de seguir sosteniendo lo que se sostuvo históricamente. Bueno, no sé si vos recordás que el año pasado hubo una tensión con un funcionario de Cancillería, un diplomático de carrera, digamos que era el que estaba a cargo de la representación de Naciones Unidas. Bueno, precisamente el problema era ese. Y no porque, digamos, ese funcionario sea un kirchnerista ni nada que hacer, al contrario, digamos. Es alguien que estaba involucrado, digamos, con Cambiemos sobre todo. Digamos. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos es claramente, digamos, es no percibir cuáles son porque el gobierno, y eso lo dijo expresamente Milei cuando anunció la nueva doctrina de la política exterior en Ushuaia cuando vino Lara Richardson, en abril del año pasado, si yo mando el Comando Sur, sí. Cuando señaló que, bueno, que el alineamiento iba a generar los beneficios para que la Argentina tuviese todo, que es en definitiva, digamos, uno de los apotegmas, por decirlo de alguna manera, que utiliza el globalismo. En eso no se diferencia, digamos, no se diferencia de las estrategias fijadas en los 90 o durante la época de Macri.
Tal vez, ya digo, es una versión extrema de eso, sí, pero no se diferencia en esos sentidos. De hecho, lo que dijo ayer el presidente, ¿no? De que si la Argentina es una potencia económica y los Kelpers van a querer ser argentinos, es algo que está formulado en la teoría del realismo periférico de Carlos Escudero, que fue lo que guió la política exterior del menemismo. Entonces ahí Ahora, hay una ligazón con ese tipo de política. te llevo a hablar un poco de los otros dos actores en la cancha y el vínculo con Argentina. El Hola. proyecto común con Brasil más importante que tenemos es el Mercosur. Se ha amenazado en algunas circunstancias con salir del Mercosur. ¿Qué viabilidad ves a que en términos fácticos Argentina lleve adelante ese paso? Y por último, ¿qué reflexión haces del vínculo bilateral que está teniendo este gobierno con China, que está llamada a ser la primera potencia económica del mundo, si es que ya no lo es? Bueno, con respecto a la cuestión de Brasil, digamos, y el Mercosur, el gobierno parte de un diagnóstico, a mi modo de ver, absolutamente erróneo, digamos, porque parte que es una unión aduanera poco beneficiosa para los intereses argentinos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene, digamos, en el fondo tiene una creencia antiindustrialista, entiende que la industria no tiene razón de ser. Entonces, en ese sentido, hay una posición, digamos, de que el Mercosur es un problema más que es una solución a los problemas de inserción en la Argentina. Y en donde, bueno, el gobierno ha encarado diversas acciones, digamos, que van desde el anuncio de abandono, la exigencia de cambios muy profundos, porque sobre todo acá, digamos, los niveles de crítica giran en torno a dos cuestiones: el arancel externo común y la resolución 32 del 2000. El arancel común es, bueno, es el que protege, digamos, a las economías, digamos, del Mercosur. Y el arancel 32 es la que obliga a la negociación común. Bueno, estos dos aspectos han sido impugnados por el gobierno argentino. En el caso de la resolución 32, la anterior canciller de este gobierno, Diana la canciller Mondino. Mondino, propuso que cuando un país solicitase flexibilizar, digamos, o establecer algún vínculo con algún actor internacional importante, y esto no cuente con el consenso del bloque, pasadas 2 reuniones del Grupo Mercado Común, el país esté liberado para hacerlo. Eso es digamos, eso es lo cosa que no tuvo tratamiento. Esa es una de las cuestiones, digamos, ¿no? Sobre la que el gobierno avanza, digamos, que es lo que se llama la modernización del Mercosur. Y eso de modernización habría que ponerlo entre comillas. Que es un poco la posición que había tenido Uruguay con la calle Pou, digamos, ¿no? En los años previos, digamos. Respecto a China en su caso. Y la otra cuestión, digamos, con respecto al Mercosur, tiene que ver, bueno, con esta idea de que hablamos al principio de un TLC con los Estados Unidos, donde, bueno, se plantea como tabla de salvación, digamos, y lo cual es erróneo desde el punto de vista que, bueno, que la Argentina tiene que diversificar sus relaciones comerciales y no concentrarlas, digamos, y además en socios con los cuales la implementación de ese comercio es dificultosa. Pero bueno, es un poco, ese me parece que donde hay, bueno, nuevamente hay problemas de diagnóstico, digamos, hay serios problemas de diagnósticos y implementación ultra ideologizada. Y bueno, y en ese sentido lo mismo uno puede ver en la relación con China. Si bien es cierto, digamos, el recambio de canciller ha tenido un cambio positivo en algún sentido, que es la disminución de los errores y barbaridades que la Argentina decía y hacía con respecto, por un lado, a la relación con Taiwán, ¿no? Que era donde la anterior gestión la prohijaba activamente, digamos, ¿no? Y esto valió la gestión, digamos, de Mondino, ¿no? Uh-huh. Y esto valió serias objeciones por parte de China, porque recordemos que la relación bilateral con China se asienta en un reconocimiento recíproco de problemas territoriales. En el caso de China, cuando se firmó en el 71, estaba Hong Kong, Macao y Taiwán, y en el caso de la Argentina, la cuestión Malvinas, ¿no es cierto? Eso se ha abandonado. Es cierto que en algún momento, digamos, durante septiembre del año pasado, el propio presidente anunció que iba a visitar a China, cosa que no terminó ocurriendo, que le iba a visitar en enero, cosa que no ocurrió, ¿no? En cierto grado de flexibilización, por decirlo de alguna manera, de la política inicial de no darle lugar a la vinculación con Pekín. Ahora bien, ¿por qué, digamos, de ese anuncio de flexibilización no ha terminado de tener lugar? En eso solo tengo no tengo hipótesis, no tengo datos concretos. La primera hipótesis es que los Estados Unidos, en función de su disputa económica con China, digamos, presiona a la Argentina para que no profundice y viabilice los lazos con ese país. Esa puede ser una. Y la otra puede ser de motus propio.
el hecho de que el triunfo de Trump, digamos, haya hecho creer al presidente que todos los canales, digamos, de vinculaciones de la Argentina con el mundo se encontrarían despejados. Entonces, que a partir de eso vuelve irrelevante, por decirlo de alguna manera, la relación con China. Muy bien, estamos dialogando con Alejandro Simonov, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular de Historia General de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, coordinador del CERPI, el Centro de Estudio y Reflexión para Política Internacional, y nuestro profesor de Política Exterior Argentina en la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI. Alejandro, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros y esperemos charlar nuevamente en un No, futuro gracias cercano. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto, Alejandro. Tiempo Internacional. El programa del IRI.